La Cámara Chilena de la Construcción y Pauta les dan la bienvenida a un nuevo encuentro con candidatos a la Convención Constituyente de diferentes regiones y distritos del país, quienes debatirán en torno a las oportunidades de descentralización en el proceso constitucional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos en directo a las 9 de la mañana, un minuto, para esta nueva sesión de los encuentros regionales con constituyentes que han sido organizados por las cámaras, las sedes regionales de la Cámara Chilena de la Construcción, en este caso en particular por la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta. Y en este día, 1 de abril, queremos abordar el tema de las oportunidades de descentralización en el proceso constitucional. Vamos a tener una conversación con 4 candidatos, pero de una manera distinta. Ninguno de ellos representa a un distrito en particular, como ha sido tradición en este ciclo. Hemos pasado por Valparaíso, por Antofagasta, por Maule, por Chillán, sino que representan a distintos distritos del país, pero centrados en un gran tema: la descentralización, que es un tema que interesa muchísimo tanto en Santiago, ciertamente, como obviamente en todas las regiones del país. Quiero presentarlos por orden alfabético. Está Rodrigo Álvarez, que es candidato de la UDI por el distrito 28, por la lista Vamos por Chile, ex ministro de Energía. Rodrigo, muy bienvenido y encantado de tenerte. Está Gonzalo Blumel, por la invitación. Gonzalo Blumel, candidato de Bópoli por el distrito 10, por la lista Vamos por Chile, ex ministro de Interior. Gonzalo, encantadísimo de tenerte. Gracias. Ana María Luxich, candidata de la Democracia Cristiana por el distrito 2, por la lista del Apruebo. Ana María, encantado. Hola, muy buenos días y saludar a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que nos están dando. Y Paola Tapia, candidata independiente por el distrito 7, por la lista del Apruebo, ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Paola, encantadísimo de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en Radio Pauta compartiendo ideas, propuestas con diálogo y conversación. Así que saludar a todas y todos y, bueno, privilegiada también de este panel. Les contaba previamente a esto, la idea es tener 1 hora de conversación y pasar por muchos temas. Nos llegaron muchas preguntas de socios de la Cámara, que obviamente es la audiencia principal, pese a que esta es una transmisión abierta, para saber la opinión de ustedes, la visión que tienen ustedes de cómo plasmar elementos de regionalización en la Constitución que se va a redactar durante los próximos meses. Por lo tanto, lo que les quiero pedir es la siguiente fórmula para trabajar durante esta hora. Ir abordando distintos temas, tratando de circunscribir las respuestas en no más de 2 minutos. Tener respuestas lo más acotadas, concisas posibles, precisamente para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y al cierre, cada uno va a disponer de 1 minuto para poder dar el mensaje, expresar alguna idea o tener, ¿no es cierto?, una posición que quiera precisar, que quiera impulsar en ese minuto final. Quiero partir esta conversación por Paola Tapia, abordando un tema que en general es como la base. ¿Cómo pretendes, y una pregunta común para todos, quiero partir sí por Paola, cómo pretendes llevar el tema de la regionalización en la Constitución en 2 ideas centrales muy simples? Paola. Bueno, la verdad es que la descentralización es sin lugar a dudas una prioridad, especialmente para los que somos candidatos de regiones. Si vemos las encuestas, no marca dentro de las prioridades ciudadanas, pero sí, evidentemente, en regiones es un tema que es prioritario. ¿Cuál es el diagnóstico? En Chile actual tenemos en la consagración de la Constitución un Estado unitario, que a renglón seguido dice que es descentralizado territorial y funcionalmente, al igual que desconcentrado. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Cuáles son los problemas? Es que no tenemos una verdadera descentralización. Primero, política. Chile es el único país de Latinoamérica que no elige a su autoridad regional. Segundo, y ahora lo vamos a hacer por primera vez, no tenemos descentralización administrativa porque las grandes decisiones se siguen tomando a nivel central. Más del 50% del presupuesto de las regiones está focalizado en los ministerios, mucho más, de modo tal de que el gobernador regional no tiene la potencia para poder tener los recursos necesarios. Y en tercer lugar, además, no hay descentralización fiscal, asociado evidentemente también al tema de funcionamiento del Estado. Entonces, propuestas concretas para la nueva Constitución: fortalecer la descentralización desde esa triple perspectiva, es decir,
fortalecer que sigamos esta descentralización política con mayor participación ciudadana de las personas en la toma de decisiones regionales, con fortalecer la autonomía de reglamentación. Segundo, en la parte administrativa, evidentemente necesitamos territorios que estén más independientes y con los recursos y las atribuciones necesarias para poder desarrollarlo. Tú me dices el tiempo porque no quiero pasarme. Muchas gracias, Paola. Has hecho un resumen perfecto del temario, de lo que nosotros pensábamos abordar en la parte, obviamente, administrativa, en la parte de recursos, así que ya estaremos profundizando en estos highlights que tú planteaste en esta primera intervención. Gonzalo, tus dos propuestas centrales en materia de descentralización de cara a la regionalización que tiene que tener el país. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y saludo a mis compañeros, compañeras de panel y a quienes nos están escuchando o viendo en las distintas plataformas. Mira, en primer lugar, a mí me tocó yo viví en regiones y me tocó vivir la centralización que en Chile es doble, ¿no? Porque hay un centralismo de Santiago en las regiones, pero también existe en las regiones un centralismo de las regiones hacia el resto de las comunas o territorios más rezagados dentro de la realidad regional. Y esa es una realidad que yo creo que hay que cambiar. Y de ese punto de vista yo coincido con Paola que la descentralización tiene como tres dimensiones: la política, la administrativa y la financiera. Yo en términos generales te diría que soy relativamente optimista respecto a este tema porque creo que hay un consenso ya instalado a partir de una descentralización política que tiene que ver con la elección de los gobernadores regionales, que por primera vez la vamos a tener en un par de semanas más. También hay una descentralización que es de carácter más bien administrativa con la transferencia de competencias. Eso yo creo que hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo y me voy a referir a ese punto. Y donde no hemos quedado atrás, yo creo, en forma bastante indiscutida, en la descentralización fiscal o de recursos. Hoy día los recursos para las regiones siguen siendo muy por debajo. La mayor parte de los recursos se deciden en Santiago, incluso los fondos regionales, y la mayor parte de los recursos tienen muy poca atribución en los gobiernos regionales sobre cómo se gastan, lo mismo la generación de ingresos. Entonces, en resumen, yo creo que uno, hay que fortalecer en la Constitución aquellos aspectos donde ya hay consenso en estos ámbitos, digamos, que es avanzar tanto en la parte administrativa como política como fiscal. Y lo segundo, un principio que a mí me gustaría incorporar es un principio de doble subsidiariedad territorial. ¿Qué significa eso? Significa que para fortalecer los territorios tenemos que partir de abajo hacia arriba. Es decir, que el nivel local, los municipios puedan hacer todo lo que esté dentro del ámbito local, y si no es posible, lo toma el nivel regional, y si no es posible, recién el nivel nacional. Es decir, invertir un poquito Vamos a estar en entonces... Y eso Vamos a estar, Gonzalo, sí, está bien, profundizando precisamente esos puntos, porque son lo que tenemos previsto para conversar, la parte administrativa y sobre todo la parte financiera, que es tan importante y que ustedes lo han planteado muy bien, lo conocen muy bien, lo han planteado muy bien. Ana María, estás desde Iquique. ¿Cuál es tu visión, insisto, en dos propuestas muy concretas de cómo llevar la descentralización en la nueva Constitución? Sí, bueno, yo creo que cuando uno sale a la calle y conversa con las personas de acá de la región de Tarapacá, las distintas comunas de la región de Tarapacá, un tema que, como mencionaba anteriormente, quizás a nivel nacional no aparece tanto en las encuestas, pero acá en nuestra región, en las distintas comunas, un tema fundamental y que siempre se menciona es justamente el tema de la descentralización. Y tal como mencionaban, hay dos temas que son fundamentales dentro de la descentralización, que tienen que ver con la descentralización política y la descentralización fiscal. El tema de la descentralización política pasa justamente por el tema de las autoridades que sean elegidas a través de votación popular, como lo vamos a ver ahora con la elección de los gobernadores regionales, pero también tiene que ver, y lo menciono, con el tema fiscal, porque no sacamos nada de tener autoridades regionales que van a ser elegidas por todas y por todos nosotros, pero si no cuentan con los recursos necesarios para ello, y esto es algo que nosotros vivimos a diario en nuestra región de Tarapacá, y tal como mencionaban ustedes también, y lo que pasa con las distintas comunas del interior, nosotros acá en nuestra región tenemos 7 comunas, ¿y qué es lo que pasa muchas veces? Pasa que, por ejemplo, así como nosotros desde Iquique nos quejamos de lo que pasa a nivel central, de lo que pasa en Santiago, que los recursos se quedan mayoritariamente en Santiago, acá también pasa que, por ejemplo, en una comuna como Camiña, como Guara, como Colchane, también tienen los mismos reparos hacia lo que pasa en Iquique. Por ende, yo creo que... La centralización regional. Perfecto, perfecto, Claro. María. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo, insisto, para ir profundizando cada uno de los puntos que tú planteas. Quiero dar la palabra a Rodrigo Álvarez, está desde Punta Arenas, candidato del distrito 28, insisto, en muy corto tiempo para ir profundizando en lo que ustedes ya están deslizando
de ideas centrales de descentralización para la nueva Constitución. Desde Punta Arenas, un saludo para todos quienes están en el panel y que nos están escuchando, en un tema que es clave, más aún esta semana que vimos una nueva forma de descentralización, que fue el centralismo electoral, que no consideró las diferencias al posponer la elección de 56 comunas, entre ellas toda mi región, todo Magallanes. Así que es aún más importante. Mira, la Constitución esta materia la trata, como todos sabemos, en el artículo 3º y en el capítulo 14. Dos grandes medidas para cambiar en el futuro, dos grandes medidas. La primera, precisar mejor las atribuciones de las autoridades. Vamos a tener un problema, por ejemplo, en la discusión entre las atribuciones del gobernador y el delegado presidencial. Y como señalaba Gonzalo, yo creo que hay que precisar en ese capítulo 14, desde el nivel municipal, después el nivel provincial, después las regiones y después el país. Lo segundo, y en la línea de lo que se ha presentado en un proyecto de ley, la necesaria e indispensable mayor independencia fiscal y financiera de las regiones, y al mismo tiempo, con eso, la responsabilidad fiscal de las regiones. No hay que olvidar que estos son recursos públicos, por tanto, así como vamos a dar más independencia, también tenemos que asumir y subir los niveles de responsabilidad. Entonces, las dos grandes materias, establecer mucho mejor las atribuciones de cada una de las autoridades, capítulo 14. Lo segundo, avanzar muy profundamente en mayores niveles de independencia financiera, en utilización de los recursos. La cifra en realidad es cercana al 75% de los recursos son elegidos en Santiago, decididos en Santiago. Nos tocó a Paola y a mí como ministros sectoriales a verlo, y eso es algo que tenemos que cambiar. Vamos entonces, Rodrigo, con la organización administrativa del país, lo que tú planteabas, el capítulo 14, un elemento estructurante de la Constitución que actualmente nos rige y que vamos a redactar, ¿no es cierto?, los chilenos en los próximos meses. ¿Estás de acuerdo con la actual cantidad de regiones, por ejemplo, que se plantea? ¿Se necesitan más o menos? ¿De qué manera se puede coordinar mejor? Hablemos de la parte espacial, la parte territorial, la parte administrativa. Les pediría que se circunscribieran a eso, de ahí pasaremos a la descentralización fiscal, obviamente a los niveles de gobierno y a la coordinación. Pero en materia administrativa, ¿estás de acuerdo con el número de regiones, subirlos, bajarlos, y de qué manera coordinar mejor? A mí me parece que el número de las regiones actual es el adecuado, sin perjuicio que no creo que el número exacto deba ser una materia constitucional. Como lo hemos visto en el correr del tiempo, esto ha sido una materia de definiciones posteriores del Estado. Cuando partimos en el sistema de regionalización eran 13 regiones. Hoy día eso se ha alterado. Una de las razones por las cuales yo creo que hay que reflexionar este capítulo 14, te decía, es porque si tú lo piensas, es totalmente distinto al original. El original no había elecciones de alcalde, la elegía un sistema que se llamaba los CODECO. Los consejeros regionales elegidos por los concejales, no existía el gobernador y por tanto tenemos que reestructurar esa redacción. Y creo que hay que hacerle con un impulso o con una visión de abajo hacia arriba, como se planteaba. Es decir, primero veamos cuáles son las atribuciones administrativas que van a tener los alcaldes, van a tener los consejos municipales que quieren poner una mayor capacidad de fiscalización. Entonces, en cuanto al número, a mí me parece el correcto, pero no es un número. Piensa tú que la convención y constitución más importante de la historia partió con 13 estados y hoy día son 50. Es una materia que me parece que es más propia de la evolución del país. En principio me parece un número adecuado al actual, sí, pero me parece mucho más importante en la reflexión y volver a pensar y volver a estructurar más ordenadamente un texto que tuvo muchos cambios en estos 40 años, como ese capítulo 14 completo, donde el énfasis o la óptica debe ser cómo empodero a las autoridades más cercanas a la gente, son los alcaldes y los consejos municipales, y de ahí cómo refuerzo a las provincias y las regiones. Ahora, a nivel de organización administrativa, número de regiones de manera muy simple y insisto en la pregunta, ¿de qué manera poder coordinar mejor la interacción que tienen obviamente cada uno de los espacios territoriales en una misma región? Bueno, la verdad es que la división territorial comparto que no es un tema que deba estar explícitamente señalado en la Constitución, el número eventualmente. Está muy abierta la discusión de varios grupos que han planteado la existencia de macrozonas como una suerte de nueva subdivisión territorial. Yo creo que es un tema que hay que analizar, uno no se puede sesgar a decir, no, yo creo que lo que está es correcto, pero sí pienso que una división más acotada nos permite focalizarnos más en el territorio y por tanto la mantención de las regiones actuales creo que puede resultar eficiente y necesitamos además probar cómo anda el gobernador regional para ver si efectivamente eso le permite plasmar sus políticas en el territorio. Y en ese sentido, creo que hay ejemplos muy concretos de una falta de coordinación administrativa que hoy día está presente en los territorios. Ejemplo, un gobernador regional o un intendente actual tiene cero injerencia en las empresas públicas que hay en la región. Por ejemplo, las empresas portuarias. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, un ejemplo que obviamente en regiones a uno como que le complica, que es el tema del metro. El gobernador regional no puede hacer nada
con el metro. No tiene injerencia en nombrar un director, no tiene injerencia en el caso del puerto en lo mismo. Entonces, ahí necesariamente para hacer el clic administrativo se necesita que los gobernadores regionales puedan tener territorialmente la oportunidad de designar a representantes en el ámbito de las empresas públicas, tener una mayor injerencia en el ámbito de los servicios públicos y de esa forma coordinar de mejor manera las políticas que se van a dar en la región. Y eso supone, a mi juicio, un cambio constitucional porque tenemos que dejar la base en la Constitución para que luego las leyes ejecuten. Tampoco podemos dejar todo entregado, digamos, al ámbito legislativo. Muchas gracias, Paola. Ana María, la coordinación, insisto, a nivel de organización administrativa del país, tal como está, ¿cómo se puede avanzar desde tu perspectiva? Mira, con respecto al número de regiones, yo creo que, como mencionaban anteriormente, quizás no es un tema que como para tratar ahora, porque sí creo que hay otros temas que en este momento sí serían más relevantes. Y justamente lo que mencionaban, cómo mejorar la coordinación dentro de las mismas regiones. Yo pienso que tenemos que ir paso a paso, vamos a elegir gobernadores regionales. Yo creo que existen muchas inquietudes y muchas dudas en la misma ciudadanía con respecto a definir y tener claridad bien acerca de, porque se tienden a tocar justamente las funciones que va a tener el gobernador regional con los servicios públicos, la relación que va a tener con los servicios públicos y a su vez la función que va a tener el delegado presidencial también con respecto a otros servicios públicos también. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, desde mi mirada, desde el territorio, que primero hay que partir por casa. En el fondo, veamos qué va a pasar con el gobernador regional, las funciones que va a tener, si puede tener mayores facultades, porque lamentablemente ahora, por lo que uno ha podido conversar con los mismos candidatos a gobernador regional, como que ellos se encuentran atados de manos también con respecto a las mismas atribuciones que van a tener. Entonces yo pienso que existen mucha inquietud, muchas dudas y desde mi punto de vista, creo que primero tenemos que partir por casa, por ordenar la casa, por ordenar cómo va a funcionar el gobernador regional, cómo va a funcionar el delegado presidencial, pero en lo concreto, en lo real, en el día a día, en la relación con los distintos servicios públicos, porque justamente quienes hemos trabajado en servicios públicos sabemos de la complejidad que se provoca muchas veces justamente en el mismo día a día. Y esto también relacionarlo con lo que, y volver al tema de lo que pasa a nivel central, de las decisiones que se toman a nivel central, en los mismos servicios públicos, los mismos ministerios, cómo nos afectan a nosotros acá en las regiones. Por ende, y me preocupa también, me preocupa mucho el tema de la desinformación con respecto a las distintas funciones que van a tener y cómo nosotros como ciudadanos también vamos, o sea, tenemos que saber qué le podemos pedir y qué es lo que no le podemos pedir a nuestras distintas autoridades. Por otro lado, también creo que es fundamental el tema de las municipalidades, fortalecer las municipalidades, porque, insisto, acá, quizás, perdón por repetir tanto que uno sea de una región extrema, pero tenemos realidades quizás tan distintas con lo que pasa a nivel central, o lo que mencionaba también Rodrigo allá en Punta Arenas, las decisiones lo que él mencionaba con respecto al tema del cambio de las elecciones, se toman decisiones que al final nos terminan afectando a nosotros por un desconocimiento quizás de lo que pasa en nuestras regiones. Entonces, Muchas gracias, Ana María. poner en el debate el tema de regiones más, regiones menos, creo que es como salirnos un poco del foco que nos importa ahora, que tiene que ver con la descentralización, la regionalización. Muchas gracias. Gonzalo, tus propuestas a nivel de organización administrativa del país finalmente. ¿Cómo poder impulsar una mejor? ¿Cómo avanzar precisamente en eso? Perdón, ahí sí, estaba silenciado. Perfecto. Mira, yo creo que lo primero es que aquí este panel es una maravilla porque estamos con pura gente que es bien seria, pero lamentablemente en este debate, en particular en las elecciones de los gobernadores regionales, lo que hemos visto en buen chileno es una venta de humo escandalosa, porque uno escucha la propaganda radial de los distintos candidatos, de los más amplios sectores, digamos, y todos están prometiendo cosas que no pueden hacer en su propaganda radial, televisiva, que van a terminar con la delincuencia, que van a arreglar todos los problemas de la región, y eso no es verdad. Y eso no es verdad, porque las facultades y las atribuciones que tienen hoy día los gobernadores regionales son absolutamente limitadas, son muy escasas y son bastante precarias y creo que van a generar mucha frustración. Entonces,
Yo estoy de acuerdo con la idea anterior que tú señalas, me gusta conceptualmente, de hacer macroregiones. Me gustaría que en Chile hubieran 5 a 8 macroregiones, pero habiendo vivido en regiones, yo viví en Futrono, que era región de los lagos, cuando luchó por ser la región de los ríos, me parece, y aquí mis colegas de regiones quizás lo van a refrendar, que es casi imposible volver atrás en materia regional, porque hay identidades, hay cosas culturales, factores muy locales que hacen muy difícil volver atrás. Entonces, lo que sí podríamos hacer en ese frente es que revisemos, yo concuerdo, revisemos las atribuciones, las facultades de los nuevos gobernadores regionales y de los gobiernos regionales, y que les demos ciertas posibilidades de organizarse a través de macrozonas entre las distintas regiones, por ejemplo, desarrollando conjuntamente proyectos de inversión en infraestructura, y que para eso incluso puedan tomar ciertos créditos o puedan emitir bonos incluso con normas restrictivas y ciertas reglas de responsabilidad fiscal que se les pueda fijar a nivel constitucional y también a nivel legal. Ese tipo de cosas entre la coordinación intrarregional o interregional me parece que es interesante. Por ejemplo, que puedan desarrollar conglomerados científicos, académicos, universitarios, en la zona norte, en la zona sur también puede ser. Pero eso es como quien dice, es un segundo nivel. El primer nivel, y concuerdo y aquí creo que estamos todos en la misma, es que definamos mucho mejor las atribuciones de los gobiernos regionales, que hoy día son muy precarias, muy escasas. Yo tengo algunas propuestas concretas que me parecen esenciales y que ojalá pudiésemos discutir ahora en el panel. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos al tema de descentralización fiscal, que ha sido planteado por todos, un elemento estructural en materia, obviamente con tema de fondo, es que se mueven las regiones. Son 3 preguntas en una, y a ver si pudieran un poco circunscribirse a eso. Gonzalo, quiero partir contigo. ¿Cómo impulsar mayores niveles de autonomía presupuestaria en los gobiernos regionales? Tú ya planteaste una idea, particularmente. Segundo, ¿son partidarios de los impuestos regionales diferenciados, por ejemplo? Algo que se ha discutido, se ha debatido en sus minutos. Y tercero, ¿se puede impulsar una idea, una suerte de, una especie, por eso digo, de fondo común municipal, pero por regiones que allegue recursos a las regiones, como en necesidades, ¿no es cierto?, destinando recursos de las regiones más favorecidas? A ver, lo primero, hay que tener claro el diagnóstico. En Chile el gasto subnacional, o sea, el gasto en gobiernos regionales o locales es del orden del 3% del PIB, mientras que, y el 13% del presupuesto, y en la OECD la cifra es 16% y 40%. O sea, Chile está lejísimo en los niveles de gasto que se ejecutan en los gobiernos regionales. Y los ingresos subnacionales son el 14% de los ingresos totales fiscales versus el 42% en los países de la OECD. Entonces, ahí tenemos una brecha gigantesca. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas. Primero que todo, consagrar reglas de descentralización fiscal a nivel constitucional y delimitar ciertos ámbitos en los cuales los gobiernos regionales e incluso los municipios tengan capacidad para generar ingresos. Yo creo que eso hay que acotarlo y definirlo muy bien en aquellos ámbitos que son exclusivamente regionales o locales. Lo que no puede haber es anarquía fiscal, digamos, o una solución a la Argentina, donde finalmente hay un permanente problema fiscal producto de que no hay ningún tipo de armonía entre el gasto local y el gasto a nivel nacional, digamos. Eso hay que mantener un balance, un equilibrio nacional. Pero yo creo que se puede... la posibilidad incluso de emisión de deuda, que es una idea, digamos, ¿no? En la medida, yo estoy de acuerdo con eso, bonos deuda en la medida que tengan reglas de responsabilidad fiscal. Me parece que hay que aumentar la participación. A mí me tocó empujarlo en el primer gobierno del presidente Piñera, y la gran resistencia es la DIPRES. La DIPRES no tiene color político, pero es la gran resistencia a la transferencia de recursos y competencias hacia las regiones. Desde el punto de vista de la DIPRES tiene sentido porque ellos resguardan la caja fiscal, pero eso también creo que hay que cambiarlo. Lo que tú decías, establecer algunos tributos, derechos especiales sobre actividades netamente regionales, pero insisto, lo que me parece más importante es incorporar reglas de responsabilidad fiscal y junto con lo anterior, si les vamos a dar más recursos, también mayores exigencias en cuanto a transparencia y probidad y normas de integridad pública, porque me parece que en ese ámbito los gobiernos regionales y municipales se han quedado muy, muy atrás en todo lo que tiene que ver con probidad, con transparencia y buen uso de los recursos fiscales. Perfecto, Gonzalo. Paola, ¿eres partidaria de impuestos regionales, por ejemplo, diferenciados? Como se ha planteado alguna vez, ha habido discusiones, esta idea de transferencia de recursos, tal como se hace con los municipios, llevarlo a escala regional, ¿cómo poder impulsar mayores niveles de autonomía en las regiones? Bueno, primero uno podría decir cumpliendo lo que hoy día establece la Constitución. De hecho, desde la reforma del año 2009 se establece que el presupuesto será aprobado por el Consejo Regional, pero en la práctica sabemos que eso no tiene ninguna validez, porque ¿qué sucede? El presupuesto, lo que aprueban es un proyecto de presupuesto, y luego se va a la Dirección de Presupuesto y la DIPRES,
a veces solo el sectorialista, sin ni siquiera tener interacción con las máximas autoridades, cambia, modifica y hace la propuesta en definitiva que va principalmente al FNDR. Entonces, ¿qué deberíamos establecer en la Constitución? La real aplicación de un presupuesto para cada una de las regiones. ¿Y cuál sería la fuente de ese financiamiento? Bueno, tendremos que distinguir, porque también hay que reconocer la idiosincrasia y la realidad territorial. Y voy a mi región, a la región de Valparaíso, donde no tenemos solo 2 puertos, tenemos 3 puertos. Es la macrozona de puertos que hay y que tiene nuestro país, donde está San Antonio, Valparaíso y Quintero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la práctica? Tenemos que buscar cómo esa retribución se queda en la ciudad en un porcentaje. Yo no digo que todo, porque evidentemente siempre vamos a tener que tener una válvula de escape para generar una repartición más equitativa a lo largo de todo el país, porque la región de Antofagasta, a propósito de la minería, la de Valparaíso, a propósito de los puertos, efectivamente pueden generar más recursos. Entonces, una regla clara de redistribución, pero también la existencia de impuestos regionales que le permitan una verdadera autonomía a los gobiernos regionales. Y comparto además que esto tiene que ir acompañado también de un cambio cultural, porque al final del día, históricamente hemos crecido, y así algunas cifras lo demuestran también, lamentablemente en el plano local, los índices de corrupción que existen. Pero tenemos que generar la capacidad humana para administrar esos recursos con reglas muy claras de probidad y transparencia en la Constitución, fortaleciendo el actual artículo 8 de la Constitución. Entonces, creo que eso, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos, pero bueno, los podremos conversar quizás en la próxima vuelta. Rodrigo, en la misma línea, descentralización y el tema de impuestos regionales, la posibilidad, ¿cierto?, de allegar recursos y generar mayores niveles de autonomía. Mira, primero un concepto general que yo creo importante. Una constitución es un conjunto de reglas, del rayado a la cancha que establece ciertos mandatos. Pero para un país en concreto, no es un modelo teórico, es un país para un país con una historia, con una realidad, etc. ¿Qué es lo que yo creo que requiere la realidad de Chile hoy día, al menos en esta materia? A mí me voy a ver 3 cosas. Primero, mucho mayor nivel de definición del gasto a nivel regional con responsabilidad fiscal. O sea, primero, eso de todas maneras. Y ese tipo de mandatos tiene que estar, como decía Paola, en la propia Constitución. Tenemos que tener claridad de que debe haber mucha mayor definición del gasto a los niveles que planteaba Gonzalo también a nivel de la OECD, etc. O sea, primero, la capacidad de gastar debe estar definida por la propia región. Yo fui subsecretario de Hacienda durante 1 año y medio y uno tiene una impronta desde ese ministerio, que es cuidar las platas públicas. Bueno, pero en este caso tenemos que estar un poco más y confiar un poco más en la capacidad de cada región para definir su gasto, por supuesto con la adecuada responsabilidad. Segundo, creo que se requiere mucho mayor nivel de transferencia. Cuando tú planteas cómo conseguir esos recursos, yo creo que es en realidad con mucho mayor nivel de transferencia del gobierno central, pero definido en cada una de las regiones. Y lo tercero, mira, yo soy especialista en materias tributarias, es lo que he enseñado en la universidad desde hace 30 años, y creo que hemos tocado nuestro sistema tributario de una manera gigantesca en los últimos 10 años. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos en esto, pero creo que hay que hacer algo que la propia Constitución desde 1980 tiene, y no se ha hecho nunca, que es recuperar un concepto que la propia Constitución tiene, que dentro del marco de una ley, y que hay que dictar esa ley, las regiones pueden establecer tributos para aquellos bienes o actividades de clara identificación local o regional. Esa norma no se ha aplicado nunca. Hay una pequeña similar en los casinos de juego y en el impuesto específico a la minería. Pero tenemos que recuperar ese concepto que está desde el 80, que no lo hemos hecho. Para bienes y actividades de clara identificación local y regional dentro del marco de una ley, yo creo que las autoridades regionales, el gobierno regional, puede establecer ciertos tributos dentro en general de una carga tributaria nacional que hemos alterado y tocado mucho en los últimos 10 años. Muchas gracias, Rodrigo. Ana María, tu visión respecto y propuesta respecto de lo que hemos estado conversando de descentralización fiscal. Sí, bueno, primero partir por comentar lo que decían anteriormente, que la Constitución tiene que ser como, yo siempre le digo que tiene que ser como un rayado de cancha, en el fondo es como desde acá partimos. Y en este sentido, volver a hablar acerca de lo que es como el presupuesto nacional, cuando hablamos de una cantidad tan grande que más de 73.000 millones de dólares aproximados para el año 2021, y en el caso de la región de Tarapacá, según la información que yo pude consignar, se había pedido un presupuesto más o menos de 47.000 millones de pesos, y resulta que es lo que mencionaba anteriormente, de que al final la región puede pedir una cierta cantidad de presupuesto, pero al final del día esa cantidad no llega para la región, porque se había pedido un presupuesto de más de 47
1.000 millones de pesos, y resulta que, según lo que se dio a conocer, esa cantidad había bajado abruptamente, no se da lo que uno solicita. Entonces, ese es un tema muy importante, que es el tema de los recursos, y que la crítica que se hace acá a nivel regional, porque yo hablo a través de lo que uno comenta con las personas, es el tema de que a nosotros nos interesa que los recursos que se originen acá también se queden acá. Porque lamentablemente eso es lo que pasa. Acá en nuestra región tenemos multiplicidad de recursos naturales, pero tenemos el tema de las mineras también, pero lamentablemente los recursos tienden a irse hacia otras regiones, hacia el nivel central. Y volviendo a este tema de que, si bien el Consejo Regional establece y dice, ya, nosotros queremos tantos recursos para nuestra región, cuando se llega a conversar a nivel central, lamentablemente, por distintos motivos, el presupuesto no llega a ser el que se necesita en nuestra región, porque se privilegian otros temas, otras áreas. Entonces, esa es la complicación mayor que tenemos, y esa es la preocupación. Con respecto a la segunda pregunta del tema de los impuestos diferenciados, yo creo que es algo que, por lo menos acá en nuestra región, yo creo que la gente está de acuerdo. Quizás a nivel nacional pueden haber posturas distintas, pero cuando uno piensa en la situación puntual que vivimos acá en nuestra región, de los problemas que tenemos en salud, en educación, en temas de vivienda, claro que queremos que nuestros recursos se queden acá, que todo lo que genera que una región tan rica, tan llena de recursos naturales, que nuestros recursos sí puedan quedar acá. Entonces, en ese sentido, claro que estoy de acuerdo en conversar, en ver la posibilidad, porque también estos son temas que tenemos que conversar a nivel nacional, el día de mañana con los distintos constituyentes. Y claro que estoy de acuerdo con el tema de impuestos regionales, porque es una mirada que no es que la diga yo, no es que la diga Ana María Luxic, sino que es algo que lo pide la gente cuando uno conversa acá en nuestra avanzar región. en ese ámbito. Gracias, Ana Esa María. es la idea, poder conversar. Estamos en este encuentro, en este seminario, oportunidades de descentralización en el proceso constitucional. Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, candidato de la UDI por el distrito 28, por la lista Vamos por Chile, con Gonzalo Lumen, el candidato de Bópoli por el distrito 10, por la lista Vamos por Chile, Ana María Luxic, candidata de la Democracia Cristiana por el distrito 2, por la lista de la Apruebo, y Paola Tapia, candidata independiente por el distrito 7, por la lista del Apruebo. Otro de los temas, y quería continuar contigo, Ana María, y hay bastante interés por parte de la gente que nos está viendo, de los socios de la Cámara, porque fue un planteamiento que nos pidieron mucho, es el tema de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. ¿Cómo conjugar esas tareas a nivel nacional, regional y provincial? Sobre todo regional y provincial. Ustedes hablaban el concepto de una centralización efectivamente en decisiones, pero en regiones también se vive una centralización con las capitales regionales. ¿Cómo conciliar, cómo conjugar mejor esa coordinación a niveles regionales? Justamente yo creo que es fundamental lo que ocurre desde el gobierno regional, desde la intendencia, los servicios públicos y lo que pasa también en las distintas municipalidades. Bueno, a título muy personal, yo fui directora regional del Servicio Nacional del Consumidor, también trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de la Juventud, y yo creo que personalmente siempre tuve una mirada muy localista, muy de llevar la oferta de los servicios públicos a las distintas comunas que tenemos acá en la región de Tarapacá. Y creo que tenemos que eso es fundamental, que se siga trabajando y fomentarlo en los distintos servicios públicos, porque ¿qué es lo que pasa mucho? Que la oferta de los servicios públicos tiende a quedarse en Iquique, por ejemplo, tiende a quedarse en Iquique. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos 7 comunas en nuestra región de Tarapacá. Entonces, la idea es que las autoridades también lleguen a las distintas comunas con las distintas ofertas y que exista una mayor coordinación entre servicios públicos y municipalidades. Creo que eso es algo que es fundamental, por lo menos dentro de mi gestión, cuando estuve como coordinadora de asociatividad en el Instituto Nacional de la Juventud, cuando estuve como directora regional del Servicio Nacional del Consumidor, siempre tuve dentro de mis ejes que la oferta de nuestros servicios públicos llegara a las distintas comunas de la región de Tarapacá. Y por eso es que conozco también las distintas realidades que tenemos acá en nuestra región, y creo que es fundamental que desde el nivel central, porque
las cosas, lamentablemente, actualmente las cosas son así, son centralizadas. Se exija que los distintos servicios públicos tengan esta mirada de las comunas, porque se tiende a quedar la oferta, por ejemplo, en Iquique, cuando Gracias, en Ana Alto María. Hospicio tenemos necesidades, en Pozo Almonte, en Camiña, Guara, Colchán, en todas las comunas tenemos distintas necesidades y es necesario que la oferta de los servicios públicos lleguen a cada localidad y a cada comuna de nuestra región. Muchas gracias, Ana María. Rodrigo, a Rodrigo, a Gonzalo y a Paola quiero cambiar un poco la pregunta, porque ustedes fueron ministros. Y de algún modo me interesa ver qué debilidades vieron ustedes en sus cargos que pueden mejorarse con la nueva Constitución. Duplicidad de funciones, que es lo que habitualmente más se habla. A nivel de, insisto, el tema es coordinación en los distintos niveles de gobierno. Parto, Rodrigo, por ti. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué elementos se puede recoger que hay que perfeccionar y qué debilidades, obviamente, hay que mejorar? Mira, parto primero solo una frase con lo que tú decías. El centralismo interregional también existe y hay que tener mucho cuidado. Ahora contesto la pregunta específicamente. Yo fui subsecretario de Hacienda y ministro de Energía. Te quiero decir que más fue en el primer cargo donde uno detecta la inmensa necesidad de modificar parte de nuestra administración, de entregar nuevas atribuciones a las regiones, a los gobiernos regionales. Yo tenía que firmar, acordar o aprobar desde la Subsecretaría de Hacienda, y mis colegas ministros lo sufrían en ese momento por la acción de Hacienda, una enorme cantidad de decisiones que no tenían ningún sentido. Yo recuerdo la primera semana, subsecretario de Hacienda, tuve que firmar una serie de documentos que mi propia reflexión decía, pero si esto debería decidirlo el gobierno regional, el intendente regional, etc. Eso es nuevas reglas y reglas más claras, ¿no? Y probablemente nuevas reglas y reglas más claras debido a que esto ha sido una evolución. No hay que acordarse que hasta hace muy poquitos años atrás, los CORES, el gobierno regional, no lo elegía la gente, lo elegían los concejales. Entonces fuimos haciendo una serie de parches bien intencionados y correctos. Antes no elegíamos los alcaldes, elegíamos el concejal más votado al alcalde, después fue los CORES. Ahora elegimos los gobernadores, como muy bien decía Gonzalo, no con todas las atribuciones que se requieren. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad de volver a sentarnos y decir, bueno, hagamos esto bien, estructurados del día 1. Y eso significa una entrega de una serie de atribuciones con responsabilidad. Yo al menos quiero desde la Subsecretaría de Hacienda de mi antiguo cargo decir, esto es muy importante, fortalecer también los niveles de responsabilidad fiscal de todos, a nivel nacional o a nivel regional. Pero lo primero es reglas más claras y, por supuesto, nuevas reglas que permitan la entrega de atribuciones a nivel regional, a nivel comunal. Y esa perspectiva de partir de abajo hacia arriba en el Estado me parece hoy día indispensable. Mi experiencia, como te decía, del control que ejerce Hacienda es gigantesco. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, están preocupados, esto es una impronta que se mantiene de la billetera fiscal, lo que está muy bien. Pero esa billetera fiscal tú te puedes preocupar con buenas reglas de responsabilidad de aquellos que deben tomar las decisiones ahora con mayor libertad desde la región. Muchas gracias. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Gonzalo, ¿cómo mejorarla? ¿Cómo perfeccionarla? ¿Cómo avanzar ahí? Mira, yo quiero contar una anécdota. Cuando era ministro, la SECPRES no tenía ninguna relación con los gobiernos regionales porque la SECPRES es un ministerio coordinador que ni siquiera tiene Seremi. Entonces, yo iba a las regiones, pero era como un metiche, porque iba, digamos, por interés propio, pero no porque tuviera facultades o capacidad a nivel regional. Y en el otro extremo, cuando fui ministro del Interior, uno como ministro del Interior es jefe de todo lo que se llama la estructura de gobierno interior, el jefe de los intendentes y de toda la que es la organización a nivel regional. Y ahí era todo lo contrario, yo tenía una mesa grande ahí donde se realizaba el comité político y una vez a la semana me ponían una tonelada de papeles, documentos y oficios para firmar de decisiones, como decía Rodrigo, que eran propias de las regiones, pero tenía que autorizarla el ministro del Interior como superior jerárquico de los intendentes. Entonces, efectivamente, una cosa un poquito esquizofrénica. Mira, yo creo que la solución para mejorar la coordinación es traspasar la mayor cantidad de competencias posible de ámbito local o regional al nivel local o regional. Porque el problema que tiene la ley hoy día es que dejó un poquito en la nebulosa las atribuciones que corresponden a un nivel o a otro nivel. Y hay incluso una suerte de doble dependencia de los servicios regionales respecto al nivel central del nivel regional. Por ejemplo, el director de FOSI, ¿a quién le va a hacer caso? ¿Al gobernador regional o al Ministerio de Desarrollo Social, que es el superior jerárquico de ese servicio? Entonces, eso creo que, insisto en este principio de doble subsidiariedad territorial. Todo lo que se puede dejar a nivel local, dejemos a nivel local, todo lo que se puede dejar a nivel regional, y de ahí para arriba. Y yo creo que desde ese punto de vista, para terminar o para evitar una descoordinación, porque aquí va a haber un problema gigantesco con los nuevos gobernadores regionales, que van a tener mucha legitimidad, van a ser las autoridades más votadas después del presidente de la República, pero con muy pocas atribuciones, es que les transfiramos atribuciones en serio. Yo voy a contar una anécdota muy corta. Cuando se inició la pandemia, tuvimos mucho problema con los alcaldes y los municipios en Chile porque reclamaban que no tenían recursos, capacidad, y eran como
eran como los jefes del sindicato, ¿no? Reclamando todo el día contra el gobierno central que no podían hacer nada. Les transferimos 100.000 millones de pesos para poder entregar ayudas para la pandemia y se acabó el problema, porque tuvieron recursos para empezar a implementar sus políticas de apoyo en materia de la pandemia y eso mejoró automáticamente la relación. Ese es un ejemplo muy concreto. A mí me pasa, por ejemplo, que el gobernador regional actual no va a tener ninguna atribución en materia de orden público y seguridad. Y es el tema más importante y la principal prioridad para todos los chilenos. No puede ser que el gobernador regional se desentienda lo que pasa en Plaza Italia o da lo mismo, en la macro zona sur, donde sea, digamos, que haya problemas de orden público. Hay que delimitar bien qué puede hacer y darle facultades en aquellos ámbitos importantes que no provoquen, evidentemente, un choque con la autoridad central. Lo mismo la política social. ¿Por qué toda la política social, toda la política habitacional tiene que venir definida a nivel central? En consecuencia, creo que definimos una estructura y un camino que está bien, que es elegir a la autoridad y transferirles competencias y transferirles recursos, pero es un esfuerzo demasiado tímido, producto de la desconfianza al nivel central, y eso va a haber que volver a revisarlo en el debate constituyente y darle muchas más atribuciones y atribuciones en serio al nivel regional y también al nivel local. Muchas gracias, Gonzalo. Paula, Gonzalo plantea el tema del concepto de subsidiariedad territorial, doble subsidiariedad territorial. ¿Cómo avanzar en eso? ¿Lo compartes? ¿Crees que hay que tratar de dar la mayor cantidad de atribuciones, ¿no es cierto? Y partir por eso para una mucho mayor coordinación en los distintos niveles del gobierno y obviamente lograr un mejor funcionamiento del Estado finalmente. Sí, efectivamente, la transferencia de atribuciones es una de las grandes discusiones en la Constitución. Hay tres ejes que tienen que estar presentes en la discusión constitucional y ojalá en el texto constitucional. Por una parte, el reconocimiento del territorio. Nosotros, más allá de algunas aseveraciones, no tenemos conceptualizado el territorio y hoy día las políticas públicas se construyen desde ese territorio en forma horizontal y de una forma muy distinta a una gobernanza que existía en antaño. Entonces, el territorio tiene que estar presente en esta definición de atribuciones. En segundo lugar, muy importante también, además del territorio, considerar las personas que en él residen. Y por ende, yo soy muy partidaria, como decía antes, de fortalecer los procesos de participación ciudadana. Pero en tercer lugar está el ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder es que hemos tenido este gran problema de transferencia de competencias. Yo participé en la generación de las distintas atribuciones que se iban a entregar al gobierno regional cuando discutíamos la ley de fortalecimiento regional, no siendo ministra incluso, en el año ya 2016. Se formaron comisiones y fíjense ustedes que los únicos que partimos y terminamos fueron vivienda y transporte. De los demás no supimos, ni de obras públicas, ni para qué decir de los demás servicios, y Corfo, que también ahí estaba presente con unos pilotos regionales. Entonces, eso te demuestra el verdadero interés de entregar atribuciones. Y eso es lo difícil, y eso es lo que cuesta. Y ahí quizás mi apego al poder es muy distinto. No tengo ese apego, porque yo fui funcionaria pública. Cuando fui ministra, en el ejemplo práctico, seguí usando el metro, el transporte público, las micros, porque esa es la forma en la que yo creo que tenemos también que desplazarnos y tener conectividad y saber lo que está en el día a día. Entonces, con ese ejemplo que te grafico, que si no va a haber una real obligación en la Constitución con conceptos claros, como el territorio, como la vivienda, como la conectividad en transporte y en telecomunicaciones, si no decimos que eso es obligación de que se traspase conceptualmente en términos generales a los gobiernos regionales, vamos a tener un problema de aplicación. Y a propósito que está Ana María por ahí, yo fui a Pachica, en la región de Tarapacá, a inaugurar el servicio de Internet y a una escuela de 9 alumnos. ¿Y qué me dicen? Está muy bien, pero resulta que los alumnos no pueden llegar, necesitan transporte. Y después es el Ministerio de Transporte, aquí en Amunátegui, donde funciona, digamos, en Santiago, quien tiene que resolver la entrega de ese subsidio. Exactamente. Eso es irracional. Es un subsidio para 9 estudiantes de transporte escolar en la localidad de Pachica. Entonces, para eso necesitamos que la Constitución, conceptualmente, y a propósito de la referencia al poder, se transfieran estos conceptos generales de atribución en las que, reitero, el uso del suelo, en la reserva para espacios públicos y viviendas son elementos esenciales. Muchas gracias, Paola. Son las 9:15 para las 10 ya, nos queda poco tiempo y vamos rematando los últimos temas. Uno tenía que ver, tú lo deslizaste al inicio, en tu primera intervención y ahora recién, el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo promoverla en la Constitución, en las decisiones locales? La gente está con muchas ganas de poder participar localmente, obviamente, en eso. ¿Cómo hacerlo también con un equilibrio? ¿Cómo hacerlos participar de manera cada vez más briosa,
pero por otro lado no caer en la tentación de mayorías muy circunstanciales, de una suerte de democracia plebiscitaria permanente en este tema. ¿Cómo lograr ese equilibrio y cómo plasmarlo en la Constitución? ¿Contesto yo? Paola. Ya, gracias. Yo soy obediente por naturaleza, así que espero mi turno con respeto a los demás también. Bien, a ver, en el tema de cómo vamos a plasmar entonces en la Constitución esta idea de participación ciudadana, creo que hay varias vertientes. Primero, tenemos que fortalecer una democracia, lo sabemos, en el país, que no solo sea representativa, sino participativa. Y en ese sentido, hay un tema muy concreto que tiene que ver con la iniciativa popular de ley, ¿verdad? Que todos hemos hablado y que la gran mayoría está de acuerdo. Pero en general no se abre la posibilidad a que otras instituciones incluso puedan generar iniciativas. Y en ese sentido, yo soy partidaria de que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan también tener iniciativa de proyectos de ley que sean relevantes para la región. Así como estimo que lo debería tener la Contraloría, el Poder Judicial, para que ese gobernador regional no esté persiguiendo a los parlamentarios para presentar leyes que, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, son atingentes a los puertos. Ahí tienen un ejemplo concreto de una participación que todavía no la bajo a nivel de la población, pero sí a nivel regional de la autoridad. Pero a nivel de población, estoy pensando. Eso, sí. En segundo lugar, a nivel de las personas, yo les decía que ese es un eje central, junto con el territorio y el poder, las personas. Y en ese sentido, creo efectivamente que tenemos que generar y elegir aquellos documentos estratégicos para la región en que haya una participación ciudadana eventualmente vinculante. Me refiero, por ejemplo, a la estrategia regional, que hoy día tiene una validación que en general bordea el orden de los 10 años. ¿Por qué no en ese supuesto generar un proceso de participación ciudadana vinculante a través de un plebiscito? Pero también hay otras normas, por ejemplo, la potestad reglamentaria que desarrollan los gobiernos regionales muy poco utilizada. Hubo un estudio por ahí que hablaba de que recién 4 gobiernos regionales habían hecho ejercicio de la potestad reglamentaria. Y ahí, con esa posibilidad incluso de generar normas especiales para la región, yo también incluiría procesos de participación ciudadana. Entonces, en estrategia regional, en procesos de eventualmente reglamentaciones y sí o sí en iniciativa popular de ley, creo que deberíamos tener la participación de los ciudadanos eligiendo temas tan relevantes. Y vuelvo al ejemplo de Valparaíso como el puerto. El Terminal 2 no se pudo construir en Valparaíso por un problema esencialmente, por una parte de la empresa, pero también de la ciudadanía, que se oponía porque quería defender el patrimonio, la cultura, la ciudad. Eso es algo que podemos resolver con mejores mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias, Paola. Gonzalo, ideas de iniciativas populares de ley, plebiscitos vinculantes, ¿cómo lo consideras? ¿Hay que impulsarlo? ¿Cuáles son también los resguardos respecto a eso? Y perdón, solo una, que la Paola dijo algo que me quedó dando vuelta, que tiene que ver con el tema de la transferencia de competencias. Perdón que vuelvo un pasito atrás y después voy a la pregunta. Ella dijo que efectivamente costó mucho implementar este mecanismo de transferencia. La ley contempla 2 mecanismos de transferencia de competencia a los gobernadores, al gobierno regional. Uno, que es básicamente que las mismas instituciones deleguen ciertas funciones, es el artículo 4 y el artículo 5, y la otra es que los gobiernos regionales pidan competencia al nivel central, se evalúan y el nivel central decide. Y el problema es que los 2 mecanismos son muy tímidos y desconfiados a nivel regional, tanto así que Paola tiene toda la razón. Cuando a mí me tocó firmar el decreto que establecía las primeras transferencias que de mutuo propio se transferían del nivel central al nivel local, la verdad, las primeras propuestas fueron mucho más entusiastas que las propuestas finales porque los ministerios, a medida que empezaron a revisar qué estaban transfiriendo, se empezaron a poner nerviosos y empezaron a poner freno a mano. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser mucho más intenso y tener mucho más personalidad en el debate constitucional para definir algunos ámbitos mucho más poderosos para los gobernadores regionales para que tengan realmente atribuciones y músculo, si no la frustración de este proceso va a ser gigantesco y eso va a dañar aún más la política, porque el nivel central de mutuo propio no va a transferir recursos ni competencias. O sea, a mí me tocó vivirlo y los ministerios llegaban con 10 propuestas y en la segunda reunión llegaban con 5 y en la tercera llegaban con 1 y muy simbólica. Entonces, ojo con eso lo vamos a tener que revisar. Respecto a la participación, me gusta la iniciativa ciudadana de ley acotado a los temas regionales, me gusta también los plebiscitos locales y regionales, creo que el poder del voto, del lápiz y la papeleta es muy potente, sobre todo cuando hay momentos de dificultad, de crisis o conflicto. La participación política permite encauzarla, permite ayudar a bajar la tensión y a reconducir los conflictos hacia estos mecanismos institucionales, como el mismo proceso constituyente, ¿no? Que es una fórmula que encontramos para poder ir superando la crisis del estallido social.
Y desde ese punto de vista creo que tenemos que ser mucho más innovadores también en la participación, porque cuando la gente participa le da legitimidad a la institucionalidad democrática. Y un ejemplo que yo quiero proponer en la Convención Constituyente, invito aquí a todos mis colegas que si nos encontramos allá lo suscribamos, son las asambleas deliberativas ciudadanas. Este es un mecanismo que se usó, por ejemplo, en el Reino Unido con el Brexit, se usaba en Holanda, se usaba en Francia y en distintos lugares, en países muy desarrollados, con democracias súper consolidadas, que lo que se hace es que por sorteo aleatoriamente se selecciona un conjunto de ciudadanos, 100 por ejemplo, en cada región, por decir algo, para acompañar, voy a dar un ejemplo, el proceso constituyente. Y por estos mecanismos aleatorios, tú seleccionas a estos ciudadanos que reciben insumos, hay una metodología de trabajo para tener una discusión informada y participativa e ir nutriendo, no sustituyendo, pero ir nutriendo el proceso de deliberación de la autoridad, en este caso el proceso constituyente. ¿Cuál es la gracia de este mecanismo? Que este mecanismo no sustituye, pero complementa y permite llegar verdaderamente a la señora Juanita, porque los procesos de participación convencional en el Parlamento van los mismos de siempre, la CPC, la SOFOFORA, la misma Cámara, la CUT, la ANEF, etc. Si queremos llegar a los ciudadanos de a pie, de Colchane, de Futrono, de Tierra del Fuego o de Petorca, tenemos que implementar mecanismos que sean mucho más imaginativos, creativos y que realmente les den un espacio, porque la señora Juanita de verdad no participa, participa tarde. Gracias, Gonzalo. Estos mecanismos se han usado, funcionan y son muy efectivos y creo que podríamos innovar con ellos. Muchas gracias. Rodrigo, participación ciudadana. ¿En qué estás pensando tu candidatura para poder tratar de promoverla, impulsarla? Primero, yo creo que partir de la base que las democracias modernas son extraordinariamente complejas, requieren amplios espacios de representación, pero también crecientemente requieren estas iniciativas de participación. La gente quiere participar, quiere opinar, quiere decidir, y eso me parece absolutamente correcto. Yo creo que para el avance del Estado tenemos que en esta Convención Constituyente discutir las distintas alternativas y ver qué es lo mejor finalmente. Yo al menos las dos que tú señalas las respaldo totalmente, están en mi programa, están en mi visión. Una, la iniciativa de ley, y voy a complementar lo que dice Paola, no solamente de las personas, sino que también de las instituciones, voy a coincidir plenamente con ella, del gobierno regional. Es bien importante acá, Cristian, insistir que esto es iniciativa de ley. A temas regionales, perdón, Rodrigo. Sí, por supuesto. Pero sí, iniciativa de ley. Pero esto es iniciativa de ley sin exclusión, o sea, sin la garantía de que va a ser aprobada, tal como un mensaje, tal como una moción tiene que ser debatida. Y me parece muy importante. Lo mismo los plebiscitos vinculantes. Cualquiera de nosotros, yo tuve la oportunidad de vivir tanto en 3 países extranjeros que eran vinculantes, en materias específicas, en materias importantísimas. Me recuerdo uno medioambiental de la inversión en un estado de Estados Unidos. Era clave el plebiscito vinculante. Por lo tanto, esas dos iniciativas creo que deben complementarse, deben estar absolutamente en la Constitución, deben ser nuestro impulso, la iniciativa de ley y también, no solo a las personas, sino que también de los organismos regionales y también los plebiscitos vinculantes en determinadas materias. Con mucha responsabilidad, con mucha participación, con mucha también control de quiénes y cómo se está haciendo todo este proceso. Muchas gracias, Rodrigo. Ana María, lo que estamos hablando, plebiscitos vinculantes, la idea, por ejemplo, de iniciativa popular de ley, lo que plantea Gonzalo, por ejemplo, que es bien interesante de ir conduciendo, ir allegando gente nueva, voces nuevas para la participación ciudadana, lo que planteaba Paola también. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero me parece súper interesante todo lo que plantean y veo que estamos, me parece genial porque veo que estamos como en la misma sintonía y claro, yo creo que el tema de la participación ciudadana tiene que estar reconocido como un derecho dentro de la Constitución. Creo que es fundamental, se tienen que implementar mecanismos de democracia directa que vayan más allá de un voto para las elecciones populares, sino que también tiene que ir en otros temas también. En esto también coincido con la iniciativa popular de ley, que también me parece muy bien. Y por otro lado, el tema del fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones, de las distintas organizaciones, porque es tan importante, quienes hemos trabajado en servicio público, todos los que estamos acá, es tan importante cuando se realizan justamente estas mesas, por decirlo así, mesas público-privadas, donde participan el gobierno, donde participa el sector privado, donde participa la gente, porque se da una sintonía tan especial, porque ahí todos podemos conversar y todos podemos ver distintos puntos de vista. En este sentido me parece fundamental el fortalecer a la sociedad civil a poder conversar, así como lo estamos haciendo ahora, porque estamos viendo distintos puntos de vista de distintas regiones también.
y creo que eso tenemos que hacerlo a nivel local, porque tal como mencionaba anteriormente, es tan distinta la realidad. Lo que mencionaba, lo que pasaba en Pachica, por ejemplo, es tan distinto con el tema del transporte, es tan distinto lo que pasa en Pachica o lo que pasa, a lo que pasa, por ejemplo, en Camiña, en Guara, y por eso es fundamental que las comunas también puedan expresar su voluntad, su parecer, y por eso es necesario saber sus opiniones. Y yo creo que justamente esa es la importancia de este proceso que estamos viviendo ahora. El tema de la nueva constitución nos da una tremenda oportunidad, es un momento histórico en el que tenemos para escuchar a las personas y en este sentido creo que tenemos que ser súper responsables y escucharlos. Y por eso yo insisto en que la participación ciudadana debe estar considerada como un derecho dentro de la nueva constitución, incentivar, vuelvo a repetir, el tema de la iniciativa popular de ley, fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones que participan en la sociedad civil, seguir realizando mesas público-privadas y con donde la gente también pueda participar para poder tener distintos puntos de vista. Y también otra alternativa que me parece bastante interesante, la posibilidad de realizar cabildos ciudadanos, que fue algo que se realizó previo al proceso constituyente, que justamente se inició en el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahí se inició justamente este proceso constituyente con estos cabildos ciudadanos. Acá nosotros en nuestra región tuvimos también cabildos y creo que es fundamental escuchar a las personas. Creo que es la única forma de poder tener Muchas una gracias, Ana constitución María. en la que todas y todos nos sintamos representados. Muchas gracias. Una de las cosas que obviamente ha surgido en un montón de conversaciones tiene que ver con no solamente el objetivo final, que es la redacción de la nueva constitución, sino que la transformación de los procesos. Y probablemente este proceso constituyente va a significar una participación cada vez más decidida de la ciudadanía, lo cual para los distintos sectores políticos, independientemente de la mirada que cada uno de ustedes pueda tener, obviamente es un objetivo en sí mismo, el tema del trayecto, más allá del objetivo final que se busca con la nueva constitución. Quiero ir cerrando, son 2:10, estamos algo pasados de tiempo, con lo que les comentaba al inicio, tener un minuto en que ustedes puedan reforzar algún mensaje, dar alguna idea central, obviamente centrados en el tema descentralización, y quiero partir, para ser bien objetivo, por orden alfabético de los candidatos. Y en este caso, quiero partir, ¿no es cierto?, por Rodrigo Álvarez, candidato a la UDI por el distrito 28, por la lista Vamos por Chile, ex ministro de Energía. Rodrigo, tu minuto. El centralismo y la regionalización es uno de los grandes temas de la Constitución. Magallanes lo vivió esta misma semana, porque toma nueva forma. Cuando fue el plebiscito estábamos en cuarentena, zona fase 1, y tuvimos todos que levantarnos e ir a votar. Hoy día estamos completos en fase 3 y 4 y se nos dijo que no podemos elegir a nuestras autoridades. Es una forma más inadecuada de centralismo. Por lo tanto, tenemos que discutir este tema en la Constitución, tenemos que llegar a acuerdos, es el mensaje más fundamental, yo diría, del proceso, ya que tú aludías a ese trayecto, que es con responsabilidad, con sensatez, con razonabilidad, ponernos de acuerdo para resolver los problemas. Desde nuestras visiones, desde nuestra particular análisis de Chile, pero buscando ese gran objetivo, para dar estabilidad, para dar tranquilidad a Chile en las próximas 4 décadas, tenemos que ponernos de acuerdo y para eso tenemos que conversar razonable y sensatamente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu minuto. Vamos ahora con Gonzalo Blumel, candidato de Opoli por el distrito 10, por la lista Vamos por Chile. Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Yo soy candidato por un distrito central de la capital, pero nací en regiones, viví en regiones, y creo que si aspiramos a una constitución que haga carne el principio que todas las personas somos iguales en dignidad e iguales en ciudadanía, el tema de la descentralización y la equidad territorial tiene que ser un tema fundamental en el debate de la nueva constitución. Porque para aspirar a una vida digna tenemos que tener equidad territorial. No pueden haber zonas de rezago, zonas de sacrificio. Y lo mismo en cuanto a la ciudadanía. No puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Por eso la equidad territorial y la descentralización es un elemento fundamental. Y junto con eso yo quisiera agregar también que para que esto funcione y no frustre el proceso, el debate constituyente también tiene que incluir una profunda reforma al Estado. El Estado tiene que hacer bien su trabajo, tiene que hacer bien su pega, y por eso es tan importante acompañar este proceso de centralización con una reforma al Estado. Así que yo termino agradeciendo la invitación
invitando a todos a participar de las elecciones el 15 y 16 de mayo. Estamos en un momento histórico y aquí tenemos una oportunidad de salir hacia adelante y construir las bases de un país más justo y un nuevo pacto social que permita una verdadera igualdad de oportunidades y un mejor país para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ana María Luxich, ahora con su minuto. Ana María Luxich es candidata de la Democracia Cristiana por el distrito 2 por la lista del Apruebo. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio. Sinceramente, para quienes somos de regiones, no tenemos estos espacios donde podemos dar a conocer nuestras posturas a nivel nacional, así que partir por agradecer de verdad, para mí es muy significativo poder estar acá y dar a conocer la problemática que tenemos aquí, porque lamentablemente en nuestra región de Tarapacá durante años sentimos nosotros, este es el sentir de nosotros, que hemos sido dejados de lado. Entonces, para nosotros, para quienes vivimos acá, creemos que este es un momento histórico y por eso personalmente yo quise ser candidata convencional constituyente porque creo que es nuestro momento para poder mejorar las cosas y para poder, lo que decía al principio, para poder nivelar la cancha. Yo creo que esta nueva constitución nos permite nivelar la cancha y hacia arriba. Yo creo que por eso es tan importante lo que decían también, de que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar todas y todos unidos para que al final del día lo importante es que a Chile le vaya bien, y particularmente en mi caso yo quiero ser la voz de las personas que no tienen voz acá en nuestra región de Tarapacá, que durante años hemos tenido problemas con respecto al tema de la educación, con respecto al tema de la vivienda. Ya, bueno, muchas gracias y feliz si me invitan nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Y para cerrar, Paola Tapia. Paola es candidata independiente por el distrito 7, por la lista del Apruebo. Paola, tu minuto. Bueno, agradecer la invitación, sin lugar a dudas. Obviamente el llamado al diálogo, a los acuerdos está, pero también está el llamado a querer cambiar lo que hoy día existe. Y yo ahí sí que voy a ser categórica y eso no lo voy a transar. De ser electa como constituyente por mi región, la región de Valparaíso, el distrito 7 Costa, que involucra 12 comunas desde Santo Domingo, San Antonio, Algarrobo, El Tao, El Quisco, Casablanca, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Rapa Nui y Juan Fernández. No voy a transar que tenemos que cambiar las cosas, no de forma abrupta, eso lo hemos aprendido, hay que establecer todas las reglas de gradualidad que sean necesarias, pero lo que sí tenemos que comprometernos todos es hacer el mayor esfuerzo por, en este caso, generar las herramientas desde la Constitución para descentralizar con mayor fuerza. En el caso, solo para referirme en Viña, Valparaíso, San Antonio, la realidad es muy distinta a determinadas zonas económicamente más adineradas, como por ejemplo el Plan de Viña. Pero los cerros viven una realidad muy distinta. Ni siquiera estamos hablando de una localidad diferente. En una misma ciudad hay personas que no tienen condiciones dignas de vida. Entonces ahí la descentralización va a jugar un rol para poder contar con el financiamiento, la infraestructura pública que se merece y de esa forma también avanzar en dignidad, avanzar en justicia. Yo siempre hablo de ciudad justa, muchas gracias. Zona rural justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Estamos terminando, estamos concluyendo de esta forma, estamos 4 minutos pasados, el compromiso era 1 hora, estamos hasta las 10:04. Este nuevo seminario de los encuentros que se enmarca en los encuentros regionales de constituyentes, que son organizados por las sedes regionales de la Cámara de Chile de la Construcción y Pauta. Oportunidades de descentralización en el proceso constitucional. Quiero agradecerle muchísimo a Ana María, muchísimo a Paola, muchísimo a Gonzalo, muchísimo a Rodrigo y dejarlos invitados para este lunes 5 de abril a las 9 de la mañana a seguir con esta serie que estamos transmitiendo por Pauta, en este caso en el distrito 4, la región de Atacama, con candidatos y candidatas que van a estar buscando su lugar en la Convención Constitucional de este año. Muchas gracias y los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Pauta. Que tengan muy buenos días. Esta fue una nueva edición de los Encuentros Constitucionales con Constituyentes. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestra siguiente cita, el próximo lunes 5 de abril a las 9 de la mañana.